Buenos días compañeros, compañeras y profesor presente. Mi nombre es Axel Cedeño. Soy integrante del grupo 8 que está conformado por Ana Quijige, David Zamora, Axel Párraga, Jefferson Pionce, Ariana Parrales y Nadia Guerrero. Les voy a hablar sobre las incidencias. Es la cantidad de casos nuevos de una enfermedad, un síntoma, muerte o lesión que se presenta durante un periodo de tiempo específico, por ejemplo un año. La incidencia es la probabilidad que puede tener una persona de cierta población, o sea, que cierta población resulte afectada por esta enfermedad. A continuación les voy a dar un ejemplo de incidencia. La tasa de incidencia nos dice cuántos nuevos casos de un problema han surgido en un periodo de tiempo específico. Por ejemplo, en el Servicio de Salud Pública se ha determinado que cada año 20.000 personas murieron por homicidio. Eso sería la tasa de incidencia del homicidio. Les voy a definir sobre lo que es la tasa de incidencia en sí. La tasa de incidencia, también denominada como densidad de incidencia, expresa la ocurrencia de una enfermedad entre la población en relación en las unidades de personas, por lo que mide la velocidad de ocurrencia de la enfermedad. Buenos días con todos. Yo les voy a hablar sobre el cálculo de la tasa de incidencia y diferencia entre tasa de incidencia y de porción de incidencia. Bueno, como primer punto, la tasa se calcula dividiendo el número de casos por la población correspondiente expuesta al riesgo. La incidencia cuantifica la velocidad de ocurrencia de nuevos eventos, también episodios o casos en una población. También se calcula la tasa de incidencia en una enfermedad o en un corte dinámico a lo largo de un periodo. Tiene que tener en consideración los cambios que ocurren en el numerador y en el denominador a lo largo del tiempo debido a la entrada y a la salida de las personas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo donde 110 mujeres desarrollan cáncer de mama en un año en una población de 342.000 mujeres en el país. Bueno, estas dos cantidades se las van a dividir, como pueden observar, sale el valor de 0,000322 de incidencia. Bueno, para calcular la incidencia por los 1.000 mujeres, en este ejemplo, bueno, vamos a lo que es a multiplicar el resultado que te salió en la parte de arriba que dividiste con los 1.000. Entonces eso te va a calcular, dar el resultado de 32,2. Entonces la tasa de incidencia de cáncer de mama para el país es de 32 casos por 100.000 mujeres por año de riesgo. Y bueno, ahora vamos a ver la diferencia entre tasa de incidencia y proporción de incidencia. Como medidas relativas, ambas constan de un número y de un denominador para la medición de la frecuencia con que se presenta en un evento en un periodo determinado en un grupo de personas que se siguen en el tiempo. Bueno, tenemos el numerador y el denominador. La diferencia en el numerador es igual en la tasa o en la proporción de incidencia, que en este ejemplo son los enfermos nuevos que se presentan en el periodo dado. Y en el denominador la diferencia fundamental reside en el denominador. ¿Por qué? Porque el denominador de la tasa o incidencia es una unidad de tiempo llamada tiempo persona, mientras que en el denominador de la porción de incidencia, el numerador de individuos o de sujetos existen inicialmente en el grupo. La proporción de incidencia no tiene en cuenta el tiempo de observación ni tampoco desde luego el tiempo de periodo en el seguimiento por adquisición del evento y de la salida por abandono u otra cosa. También sé que se establece la diferencia con la base. Entonces, esa es la diferencia, lo que hay entre una tasa de incidencia y la proporción de incidencia, que bueno, pues que lo diferencian en el numerador y en el denominador. Gracias. Prevalencia. La prevalencia es una medida de frecuencia importante en los estudios de morbilidad. Apunta a medir la cantidad de enfermedad existente en un determinado momento o durante un cierto periodo, en un lugar establecido y en un grupo social dado. La prevalencia es baja en general para las enfermedades de corta duración, sobre todo si el momento de medición se hace en el proceso de descenso de la concentración de la enfermedad, por ejemplo, al final de una epidemia. La prevalencia es generalmente elevada para las enfermedades de larga duración, aunque su incidencia pueda ser baja.
Cuando la duración de la enfermedad es larga, hay mayor probabilidad de existencia de la enfermedad en un momento dado y desde luego durante el periodo. Determinación de la prevalencia. La prevalencia va a estar en dos puntos, en lo que es la prevalencia de punto y lo que es la prevalencia de periodo, o conocida también como prevalencia láxica. La prevalencia de punto es la que vemos cuando se trata de medir la cantidad de enfermedad que existe en un determinado momento. Ahí se va a hablar de prevalencia de punto. Su empleo implica que la unidad de tiempo se refiere a un momento dado. Un momento dado puede ser una fecha dada, un corte, el momento de realización de una encuesta, el momento de determinación de la existencia de una enfermedad o de una patología al realizar una autopsia, o un punto de reparo como la presencia de una patología en el momento de entrada de los seguros sociales o a una compañía o sujetos al ingreso de un determinado trabajo. Para explicarle uno de estos momentos dados, les hablaré sobre el momento dado de una fecha dada. Es la fecha en la cual se encuentran registrados la existencia de casos de una cierta patología. La existencia de casos de lepra, es decir, prevalencia de lepra, anotada el día 1 de enero del año Y es de 18.500. Los casos existentes de esta misma enfermedad al 31 de diciembre del año Y en el mismo lugar y en el mismo grupo social es de 22.500. Esto anterior constituye dos ejemplos de prevalencia de lepra en una fecha dada en lo que se refiere a frecuencia absoluta. Y ese sería el ejemplo. Pues por otro lado, la prevalencia de periodo. La prevalencia de periodo es cuando se mide la cantidad de enfermedad existente durante un cierto periodo. Pues ahí vamos a hablar de prevalencia de periodo o prevalencia láxica, como también se la conoce. La prevalencia de periodo comprende los casos existentes de una enfermedad, tanto los casos nuevos como los viejos. No importa si el caso no llega al final del periodo, lo importante es que haya existido como enfermo en el periodo, aunque su iniciación no haya o si haya ocurrido en periodos anteriores. Les voy a explicar sobre un ejemplo a considerar de prevalencia láxica, de hipertensión. Entre el 1 de enero del año Y el 31 de diciembre del mismo año, en una determinada comunidad de 120.000 individuos a mitad del año Y, se tiene en cuenta lo siguiente. Por un lado, se tienen en cuenta casos registrados o existentes el 1 de enero del año Y a 8.000 casos viejos respecto al periodo. Y por otro lado, vamos a tener casos nuevos ocurridos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año Y a 3.000 casos nuevos respecto al periodo. En total, vamos a tener casos existentes en el periodo del año Y a 8.000 más 3.000, 11.000 casos entre viejos y nuevos. Esto no implica que todos los sujetos permanecieron enfermos durante todo el año, sino en algún momento durante este periodo. Los sujetos que estuvieron enfermos desde el o los años anteriores conformaron los casos viejos. Estos casos viejos pueden permanecer enfermos todo el año, permanecer enfermos durante parte del año, ya que su enfermedad puede evolucionar en curación, muerte o pérdida. Y también habrá un grupo de sujetos que tan solo empezaron las enfermedades durante algún punto del año Y. Estos son los casos nuevos. Dichos casos nuevos pueden ser los que siguen enfermos hasta el final del año Y e inclusive durante el lapso posterior al año Y los que suelen liberarse de la enfermedad antes del 31 de diciembre del año Y, ya sea por curación, por muerte o por pérdida. Aspectos que influyen sobre la prevalencia. A continuación les voy a hablar sobre los aspectos que influyen durante la baja en la prevalencia de una patología y el aumento en la prevalencia de una patología. Los que influyen en una baja de prevalencia son el tratamiento curativo adecuado, la alta mortalidad para esta patología,
la eliminación de los factores de riesgo o la acción para retardar el papel de dichos factores, el estímulo a los factores protectores para esta patología y la disminución de la incidencia por cualquier razón. Por otro lado, los aspectos que influyen en el aumento de la prevalencia de cualquier patología son el tratamiento paliativo, que reduce la mortalidad en ausencia de un tratamiento eficaz, el establecimiento de un programa tamiz y diagnóstico precoz en fecha reciente, la reducción de la mortalidad para esta patología por cualquier razón y el aumento de la incidencia. Gracias. Mortalidad. Los indicadores de frecuencia de mortalidad son similares a los de la incidencia, ya que también se los considera un fenómeno dinámico. Entonces, al hablar de riesgo de mortalidad, en el numerador se colocan los individuos fallecidos en un periodo. En el denominador, los individuos en riesgo en la comunidad en el mismo tiempo, o sea, en el mismo periodo. En la tasa de mortalidad se colocan en el numerador los eventos de mortalidad presentes y en el denominador el tiempo persona de exposición al fenómeno. Aquí también tenemos lo que son las cohortes, como lo vimos en la clase pasada, la cohorte fija, que es cuando en el seguimiento no se permiten inclusiones de nuevos sujetos, y en la cohorte dinámica, que es todo lo contrario, que aquí sí dan lugar a entradas a nuevas personas. Entonces, aquí un ejemplo para resolver una tasa de mortalidad en una cohorte en un año. En este caso, como lo dije antes, en la tasa de mortalidad se colocan los eventos de mortalidad presente, que son las muertes, y en el denominador el tiempo personal de exposición al fenómeno. Entonces, en este caso son 200 eventos, 200 muertes, y se van a colocar el cohorte inicial, más las entradas, menos las muertes y menos las pérdidas. Entonces, la cohorte inicial aquí sería de 10.000 más 150, que son las entradas, menos las muertes, que son 100, y las pérdidas, que son 100 también. Entonces, como resultado, sacando todo esto, tendremos 9,925. A esto se lo va a multiplicar por 1000 y el resultado sería 20,15. Entonces la interpretación vendría a ser que por cada 1000 años personas durante un año se presentaron 20,15 muertes. La prevalencia, tanto de punto como de periodo, puede presentarse en forma de frecuencia absoluta y frecuencia relativa. La frecuencia absoluta es el número de casos existentes en un momento o en un periodo dado. Al averiguar únicamente la presencia de una patología, sujetos con la enfermedad, sin relacionar su presencia con todos los sujetos presentes en una investigación o en un grupo social de un área dada, se tiene en cuenta solo la frecuencia absoluta. Por ejemplo, 18.500 casos de lepra a 1 de enero del año Y. Frecuencia absoluta por la prevalencia de punto. Frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el número de casos existentes en un momento o en un periodo dado con respecto al número de individuos expuestos al riesgo en este mismo momento o a mitad del periodo estipulado. La frecuencia relativa implica entonces relacionar un numerador con un denominador. El dato del numerador registra los casos de enfermedad existentes en el momento o en el periodo, y el dato del denominador indica los sujetos expuestos al riesgo para esta patología. Entre otros usos, los datos de prevalencia pueden ser de gran utilidad en 3 grandes campos: la investigación epidemiológica, la vigilancia epidemiológica y la administración y planificación de la atención médica. Investigación epidemiológica. Los datos de prevalencia estimulan el desarrollo de la investigación epidemiológica, y las encuestas de prevalencia son de fundamental importancia en un país para saber a nivel de población la existencia de una patología y su gravedad. Vigilancia epidemiológica. Por su parte, el conocimiento de las patologías de mayor prevalencia da base para establecer prioridad de investigación en salud y a su vez permite la búsqueda de los factores de riesgo relacionados con la existencia de una patología de alta frecuencia. La información sobre la prevalencia en un momento o periodo dado ayuda a medir la magnitud o la carga sobre la población de unas patologías que constituyen un problema de salud público. Los datos de prevalencia permiten también conocer la distribución de una patología en cierto lugar, no solo en forma general, sino también en forma específica según variabilidad de persona. Finalmente, el conocimiento de la prevalencia ayuda en la adecuación de los recursos en forma racional.
a la patología existente para la atención hospitalaria de consulta externa y de los servicios de salud en general. Con estos datos se pueden estimar también el número de pacientes que se espera en una comunidad en un momento dado o en un periodo, al igual que su tiempo de tratamiento. Relación entre incidencia y prevalencia. Prevalencia e incidencia son conceptos a su vez muy relacionados. La prevalencia depende de la incidencia y de la duración de la enfermedad. Si la incidencia de una enfermedad es baja, pero los afectados tienen la enfermedad durante un largo periodo de tiempo, la proporción de la población que tenga la enfermedad en un momento dado puede ser alta en relación con su incidencia. Inversamente, si la incidencia es alta y la duración es corta, ya sea porque se recuperan pronto o fallecen, la prevalencia puede ser baja en relación a la incidencia de dicha patología. Por lo tanto, los cambios de prevalencia de un momento a otro pueden ser resultados de cambios de incidencia, cambios en la duración de la enfermedad o ambos. Esta relación entre incidencia y prevalencia puede expresarse matemáticamente de un modo bastante sencillo. Si se asume que las circunstancias de la población son estables, entendiendo que por estable la incidencia de la enfermedad haya permanecido constante a lo largo del tiempo, así como su duración, entonces la prevalencia tampoco variará. Así, el número de casos prevalentes no cambiará. El número de casos nuevos de la enfermedad ha de compensar a aquellos individuos que dejan de padecerla. Si se denota por N al total de la población y E el número de enfermos en la misma, N y E será el total de sujetos sanos en esta población. Durante un periodo de tiempo, el número de gente que contrae la enfermedad viene dado entonces por la siguiente fórmula, donde lo que está encerrado significa que denota la intensidad de la incidencia. Relación entre prevalencia y mortalidad. La prevalencia, tanto de punto como de periodo, puede relacionarse con la mortalidad en el mismo periodo. Esa relación, teniendo como numerador a la mortalidad y como denominador a la prevalencia, se llama letalidad. La prevalencia depende en gran medida de la duración de la enfermedad. También la enfermedad puede ser corta debido a su alta letalidad, en cuyo caso, si cierta enfermedad tiene una alta letalidad, también puede su prevalencia ser baja. Relación entre incidencia y mortalidad. En un periodo dado, la puerta de entrada de pacientes nuevos se hace a través de la incidencia y una de las puertas de salida de enfermos se hace a través de la mortalidad. Cuando hay muchas entradas de pacientes, aumenta la existencia de enfermos, es decir, la prevalencia. La salida de pacientes en el periodo fuera de la vía de la mortalidad se debe además de curaciones y pérdidas, lo que también contribuye a disminuir la prevalencia para una enfermedad. Cuando se hace el seguimiento de unos individuos a partir de la fecha de diagnóstico de una enfermedad hasta la fecha de su muerte. Como consecuencia de dicha enfermedad se establece así un análisis de supervivencia en enfermedades graves, como algunas claves de cáncer con supervivencia baja o cuyo diagnóstico